El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Fragmentos de momentos de vida, fragmentos que nos relatan esas apasionantes historias de personajes reales en el documental o personajes ficticios que nos llevan precisamente a reconstrucciones históricas o a momentos muy importantes donde lo que vale es realmente el sentimiento del director. Festivales de cine. Tomar una carretera perdida, buscando lo mejor de lo mejor y encontrarse sin lugar para los débiles. Hablemos de festivales de cine. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y en el programa de hoy, pues comenzamos con esta gala, el certamen de entrega de premios de la Academia, los Oscar, que cautiva para la prensa, cautiva gran parte del mundo cinematográfico y que, como decíamos en programas anteriores, pone en la balanza siempre esa discusión hasta qué punto se premia lo artístico o se premian otro tipo de visiones, posiciones políticamente correctas. Y digamos que inicialmente hay unos premios que quedaron muy bien ajustados, bien enfocados, como el de mejor película de habla no inglesa y el mejor actor para Brendan Fraser. Ambas estatuillas están muy bien dadas por precisamente ese componente artístico, tanto con All Quiet on the Western Front, una película desde Alemania que es un remake de una película de 1930 y nos muestra precisamente algo que en el cine ha sido poco trabajado, como son esas memorias de la Primera Guerra Mundial, esas percepciones y sobre todo el punto de vista alemán frente a ese conflicto que fue la Primera Guerra. Obviamente por desarrollos históricos como la Segunda Guerra, o ese periodo entre guerras fue muy corto, se sigue la Segunda Guerra Mundial, no permitió que el cine tuviera una mirada profunda, incluso ni las artes en general no lo tuvieron. Entonces esta pieza se convierte como en una de esas pocas películas importantes que hace esa mirada, esa reflexión y que allí lo hace de una manera fantástica. Y en el caso de Brendan Fraser, precisamente por ser una actuación potente, una actuación que más allá de los premios previos que ya le habían otorgado por la buena empatía con el público, nada más mirar la película se entiende, se acepta que Brendan Fraser estaba a otro nivel, que bajo la dirección de Darren Aronofsky había podido llevar todo esto a un nuevo nivel. Que en premios más técnicos como puede ser montaje, sonido, arte, diseño de arte, todas estas otras áreas también están bien aplicados en su gran mayoría. Algunas películas que se cuelan allí precisamente por tener aspectos técnicos de relevancia por encima de otras construcciones más expresivas y allí pues poca discusión. Pero cuando nos vamos acercando hacia el eje central, los premios considerados más relevantes, como pueden ser mejor actor principal, mejor actriz principal, mejor película y mejor director, pues allí el cuello de botella empieza a surtir efecto y un filtro que genera precisamente una serie de discusiones que van más allá de la película. Y en este caso, en esta entrega, pues una ceremonia que entre paréntesis solo comentaré con un humor muy opaco, bastante contenido, dado las ediciones previas y todas las controversias que hubo en su momento. En esta ceremonia se dio de una manera, digamos, un poco aburrida, un poco lineal en esa entrega, sin mucha sorpresa y aclamada por la gente, muy de la mano de lo que el público estaba esperando, el reconocimiento a Everything Everywhere All at Once, una película que a todo el mundo en general pudo causar un impacto, un guión original que también se lleva su Oscar, que precisamente ciertas diferencias o cierto manejo de estos mundos fantásticos donde se articulan dimensiones, personajes que tienen que navegar entre ellas, un toque, un roce con ese mundo de los superhéroes, pero con un contenido y un mensaje un poco aleccionador, un poco de moraleja frente a situaciones sociales que se están viviendo hoy.
allí. Y eso hace que se lleve entonces mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor actriz principal, mejor guión original, mejor director, los Daniels, y mejor película del año. Categorías vitales para la industria que a los actores, en el caso de Michelle Yeoh, en su papel principal, pues la pone a otro nivel, a otra categoría, pero que dejaré algo en remojo, algo para reflexionar, para que ustedes hagan sus propios filtros y matices a lo que fue la ceremonia y entrega de premios de este año. Y es que dentro de esa mirada políticamente correcta, en varias versiones anteriores, siempre ha estado muy de la mano de ese pulso del público. Y cuando salen críticas, es que no hay latinos en las nominaciones o en las películas, al año siguiente siempre aparece algún actor o alguna película con ese aspecto. O a lo afroamericano y siempre aparece actores o películas con ese impacto, o a la comunidad LGBT también aparecen entonces películas en su momento. Es decir, pareciera que la academia también va muy de la mano de lo que es ese pulso sentir de la sociedad, y en este caso esa integración de un público que Hollywood específicamente lleva varios años intentando conquistar, como es el de Oriente, no solamente China, sino también Japón, Corea, todos estos países, porque saben que allí hay un público latente, hay un mercado el cual conquistar, y que desde sus películas se han ido distanciando, diferenciando, porque en las filmografías de región pues ellos han tomado también mucho vuelo. Entonces dar estos acercamientos es también hacer esa mirada, darle un poco esa lectura hasta qué punto este componente de lo oriental dentro de la película pues hace parte de eso políticamente correcto que también había que destacar. Eso no le quita mérito, eso no le quita relevancia, que es una película muy interesante, diferente de lo que vimos en este último año, pero realmente era la mejor, cuando artísticamente hay otras apuestas ahí muy interesantes que en diferentes programas pudimos navegar. La entrega de los Oscars 2023 sin muchas sorpresas y quizás una ceremonia que se ha ido apagando para el público. Y continuamos con la ganadora al Oscar a Mejor Documental, la película Navalny, que está disponible en plataforma, en HBO, y que este documental, dirigido por Daniel Roher, nos muestra este hecho que desde hace un par de años se convirtió en algo muy mediático, y fue el intento de asesinato a través de envenenamiento de un opositor al régimen ruso, específicamente a Putin, y que este hombre, cuando se le hace el atentado, termina exiliado, refugiado en Alemania, recuperándose. Él hace toda una campaña a la distancia, decide en 2021 retornar a su país y volver casi como un héroe, como la voz de la libertad para el pueblo ruso, pues era quien estaba poniendo el dedo en la llaga de la corrupción, de cómo se hacen esos manejos amañados de dineros y ciertas decisiones estatales, señalando como principal cabeza a Putin. Y en medio de este caso, pues logra algo impensable en el día a día, en algo que pareciera más sacado desde la ficción, pero es un documental, fue su realidad, y es como a través de su investigación logra identificar quiénes fueron las personas que atentaron contra su vida, logra desenmarañar algo que parece un secreto de Estado, y de una manera muy sencilla lo da a conocer a través del documental al público, y esto se convirtió en su principal caballito de batalla. Con esto él logra darle una relevancia al atentado como un hecho político, un hecho de Estado de primer orden, que diversas comunidades, otros países se solidarizaran no solo con su causa, sino que demandaran y exigieran explicaciones al gobierno ruso. Todo esto lo vamos viendo en un documental que se va cargando precisamente de unas buenas intenciones, o por lo menos el director nos hace ver como el chico bueno, a Navalny, este hombre que ha venido defendiendo su posición en oposición a las estructuras de Putin. Y que sin mayor contexto es un documental que no nos da cuenta precisamente de esas realidades desde Rusia, desde otras posibles coacciones o falta de libertades para la prensa, para las expresiones artísticas, elementos que en otros documentales o por las mismas noticias uno se da cuenta que está pasando en este país, pero que el documental no da cuenta de ello, simplemente se centra en ese punto de vista de Navalny como ese hombre, ese objetor, esa persona que está enfrentando todo un pandemonio, que se le viene el mundo encima, ese atentado, el cuidado de la familia,
y que incluso no es que esté mal, de alguna manera los documentales tienen ese pequeño giro, es esa mirada tendenciosa a favorecer su punto de vista. Y digo que no está mal porque de alguna manera el director también está asumiendo una posición política al haber hecho un seguimiento durante más de 2 años de esta historia, del caso, de volverse cercano a Navalny y que luego de su retorno haga un breve seguimiento desde la distancia, para no caer en spoilers, lo que se resoluciona con la historia hasta este momento que sale el documental. Y aquí vuelve y juega lo que hablábamos en el primer segmento. ¿Hasta qué punto esta premiación, estos Oscar, es también favorecer una posición política cómoda, una posición política que más allá de la controversia, lo que nos está dejando ver es precisamente esa postura de un régimen, como puede ser Estados Unidos, enfrentado a su gran antagonista de siempre, que sería la Unión Soviética, bueno, hoy Rusia. Entonces, esta dualidad de miradas hace que el premio tenga para la película una mirada mucho más amplia, más públicos se acerquen a querer conocerla. Y desde lo artístico, dejo algunos interrogantes porque no es un mal documental, pero obviamente está muy plantado en una narrativa tradicional, lineal, sin mucha sorpresa, es algo que se vuelve predecible, que incluso para quienes hayan hecho seguimiento de este caso, porque fue mediático, fue mundialmente repasado por las noticias, si alguien tiene este contexto, el documental no está contando nada nuevo, simplemente hace un relato para quienes no habíamos tenido oportunidad de conocerlo y en una narrativa no solo tradicional, sino que quizás con tintes planos, el encanto de este hombre, diversos materiales de archivo o de noticieros del momento le dan una cierta agilidad, pero no hay sorpresas en esa narrativa o algo que demanda parte de este documental hoy, y es en estas historias, cuando tienen este impacto, es tratar de entender mucho mejor el contexto y las implicaciones, y allí es donde el documental se está quedando corto. Entonces, si bien es un documental importante conocer, parte de a quienes les guste conocer de la historia y la geopolítica moderna, pues claro, hace parte de ese juego en el que estamos hoy, pero que como pieza documental sí tiene otros elementos que no están tan bien acoplados, desarrollados y potenciados por el director. Navalny, de Daniel Roher. Y otra película que llegó rápidamente a plataforma después de su paso por salas de cine, Triangle of Sadness, el Triángulo de la Tristeza, que está ya disponible en Prime, del director Ruben Östlund, que también estuvo con varias nominaciones en los Oscar, no se lleva ninguna, me generaba mucha inquietud, por lo menos desde el tráiler, se hacía ver una película interesante, con un humor negro, podía uno inferir, y efectivamente tiene un humor negro a su interior, en un momento en especial. Es una película dividida en 3 fragmentos, 3 grandes momentos. Inicialmente una presentación de unos personajes, una pareja, modelos, haciendo una crítica un poco a ese mundo del modelaje, a esas visiones de lo banal, lo fútil, la belleza como principal valor y nada más profundo. Luego pasamos a un segundo momento donde ya hay un intercambio de múltiples personajes, todos a bordo de un yate, y en el cual entonces empieza esa interrelación, esas diferencias y posiciones políticas, el ruso capitalista, el socialista americano, el ser capitán de un barco, el ser pasajero millonario y sus demandas, y situaciones que rayan un poco en lo absurdo, pero que cuando cogen fuerza, en lo personal me gusta mucho ese tipo de humor negro, esa parte escatológica que se deja ver y que desata todo un caos al interior de la nave. Y un tercer momento que es el naufragio del yate y como una larga parte final donde ya no están todos los personajes, solo quedan unos pocos, náufragos en una isla, supervivencia, cambia totalmente la dinámica y enfoque de lo que nos estaba presentando y pareciera que empieza otra película. Estos 3 fragmentos entre sí, más allá de los personajes, la hilación que se hace con ellos, no tiene realmente mucha coherencia, mucha contundencia pasar de un acto a otro, de un momento a otro, con una fuerza dramática. Simplemente se pasa como de escenografías, de momentos distintos donde los personajes por las situaciones vividas están en extrema emoción, pero esa emoción no se traduce en gancho para el espectador.
Inicialmente no tenemos un personaje líder o un personaje que podríamos llamar protagónico, más allá de que esta pareja de modelos estén en los tres momentos, porque alrededor de ellos no se construye toda la historia o lo que intuimos se puede ver como esa crítica política, crítica a la sociedad, crítica a visiones y valores de la sociedad de hoy, que constantemente lo que está permeando las historias, las interacciones, las caídas y dramas que están viviendo los personajes de manera individual. Entonces, claro, tenemos una puesta en escena muy dentro de esos estándares de alta calidad, un yate lujoso, vestuarios, maquillajes, actores también muy interesantes. A la cabeza se destaca Woody Harrelson, pero que incluso termina siendo también opacado por ese desbarajuste de historias, ese ir y venir dentro del barco, y otros personajes que parecían en algún momento ser interesantes terminan rápidamente a la sombra, pasamos a un siguiente acto y se desarrolla, como decía, una temática totalmente diferente, intuyendo que apunta a esa idea de la crítica de la sociedad. Y en mi experiencia es sentir una buena presentación, una muy buena captura de la emoción, un buen pico en ese segundo acto, pero que en el tercero cae dramáticamente en su propuesta de humor, a quien le guste ese tipo de humor, porque si no, la película lo habrá sacado previamente con todo lo que se sucede. Pero en el tercer momento ya hay una caída en lo dramático, una caída en la expectativa de lo que se está buscando, ya parece más una confusión y una sensación de querer una resolución pronta, porque también se va sintiendo un fragmento muy largo. Entonces ese triángulo de la tristeza que está explicado muy al comienzo de la película, de dónde viene ese título y que pareciera encajar bien en gran parte de los hechos, sucesos que se dan en la historia, sí deja una sensación de no comodidad, no del todo gusto por una obra redonda, y de ahí incluso el por qué llegar a ciertas nominaciones para los Oscar, porque otras películas claramente están superior, arrasan sobre esta propuesta dada, y que entonces esta mirada, estaremos de la mano ahí mirando, es cuál es el productor, quién está detrás haciendo todo este lobby para darle cierta relevancia a través de la premiación de los Oscar. Triangle of Sadness del director Ruben Östlund, una historia que prometía mucho pero se nos quedó un poco en el alambrado. Y finalmente, otro estreno de cartelera que para quienes hemos seguido la saga, para quienes somos fanáticos de estas emociones, pues lo estamos ansiosos esperando, estamos con muchos interrogantes por la apuesta arriesgada. Estoy hablando de la película Creed 3, en este caso dirigida por Michael B. Jordan, el mismo actor que se lanza a dirigir parte de una franquicia que pues tiene un nombre por sí solo, que está en el mundo de Rocky, lo que ha creado Sylvester Stallone, pero que por diferencias, porque pues, Sylvester Stallone no es dueño de los derechos, hace parte, incluso es productor ejecutivo dentro de la película, pero no está en la entrega. Hasta ahora había participado en todas las películas, tanto de Rocky, obviamente, pero también en la 1 y 2 de Creed. Aquí no está su presencia. Esa era una de sus apuestas más riesgosas de Jordan como director, de los guionistas, de sacar al personaje de Rocky Balboa y qué tanta vida podía tener el mundo creado por fuera de este personaje. Inicialmente hay un visto bueno, inicialmente hay un chulito que dice, esta película lo logra, se logra sostener por sí sola, es tan potente el cosmos creado que la presencia de Drago, el hijo, la presencia de ciertos fantasmas, Apollo Creed, la muerte de algún personaje, esa sucesión de tronos, es decir, cuando era el rey, ahora la caída, la redención, volver al pico de la fama, todas esas estructuras conocidas a lo largo de la franquicia se siguen sosteniendo, siguen funcionando, vuelven a generar emociones, y que en el caso de Michael B. Jordan como actor, pues lo hace muy bien, encaja muy bien con Creed. Hay momentos donde además en lo visual parece el hijo de Apollo Creed, del actor Carl Weathers, porque más allá del parecido físico es como encarnar esa potencia, encarnar esos momentos que en las Rocky veíamos con Apollo, y aquí es sí, reencauchar, también es válida la palabra, ciertas estructuras dramáticas, que es lo importante, siguen funcionando, siguen encajando muy bien.
tener el drama ya de la chica, la niña, hija que está creciendo, que pareciera incluso que por allí se está abriendo una línea a una nueva parte de la franquicia, a darle continuidad a la historia, porque además parte del giro, y fue otro de esos riesgos que asumen, Michael B. Jordan como actor todavía es joven, todavía atléticamente funciona muy bien, más cuando vimos un Sylvester Stallone hasta pasados los 50 años, todavía boxeando y demás, y aquí en esta película le están dando un giro hacia ya estar acabando la carrera profesional de Creed, es decir, no están alargando altos y bajos de un boxeador, sino ya saltamos a la finalización de su carrera, la crisis que se vive allí y el reconectar brevemente con la carrera del boxeo. Entonces estos pequeños riesgos están haciendo que esta película resulte precisamente emocionante en sus giros, que resulte atrapante, vuelvo y digo, es muy para quienes han seguido la franquicia o para quienes aman esas peleas de boxeo, puestas en escena con cámaras lentas. Hay un momento con unos toques visuales muy llamativos, muy particulares que no se había hecho en ninguna de las películas previas al estar adentro los dos boxeadores y comenzar en los fondos a jugar. Primero, borrar al público, abstraerlos de esa ceremonia o ese evento y poner en los fondos esos elementos visuales que llevan a entender el peso dramático que están cargando el personaje para esa pelea. Hay unos riesgos visuales porque se aleja de lo tradicional, de los cánones, de lo que es Rocky para el mundo cinematográfico. Y en esos riesgos creo que Michael B. Jordan acierta. Un juego fotográfico muy adecuado, acercamientos, cámaras lentas, efectos digitales. Y que por supuesto está acompañado siempre de una banda sonora muy potente, en este caso mucho hip hop, mucho rap, esa música afroamericana de la ciudad, ritmos urbanos de Estados Unidos que llegan profundo, que van acompañando letras que incluso se perciben como en sintonía de lo que está desarrollando ese antes, esos flashbacks del personaje de Adonis Creed, adolescente, esos momentos de angustia, ese pasado que lo persigue y ahora en el presente, presentaciones de boxeadores al ring, increíbles shows por sí mismos y las pérdidas que vive el personaje y la redención frente a esas pérdidas. Esta es una historia clásica, una estructura dramática muy dentro de los cánones, pero que precisamente sorprende o gusta. Es para quienes hemos seguido, somos fanáticos, gusta porque no se sale con peripecias o pirotecnia narrativa dramática muy dentro del canon y además haciendo los giros pertinentes a esa evolución en el tiempo del cosmos de Rocky Balboa. Una película interesante, invitados a quienes disfrutan de esta franquicia, Creed 3, dirigida por Michael B. Jordan. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y por supuesto, como lo mencionaba, de la película Creed 3, un soundtrack muy potente, muy de esos ritmos de las ciudades, ese rap, ese hip hop, ritmos, beat fuertes que van acompañando tensiones dramáticas. Acá la canción Boom Bridges, interpretado por Drenville, quien estuvo bajo la coordinación del compositor Joseph Shirley en el soundtrack de Creed 3. Hasta acá, Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM y para más reseñas mi canal de YouTube Cine Placebo. Hasta un próximo programa.